Hola, bueno, a partir de aquí vamos a ver el punto 3, la concepción Similarity Conception o concepción de la similitud o, o del- o de la similaridad, no sé, habría que rastrear ese neologismo, ¿no es cierto? Se trata de una concepción que echa mano de una noción, como dice acá el texto, muy antigua y muy intuitiva, ¿no es cierto? Sí. Quizás ese es el punto fuerte, pero al mismo tiempo la gran debilidad de esta concepción, ¿no es cierto? Decimos que dos cosas se parecen entre ellas o son similares, ¿no? Y bueno, cuando uno comienza a escarbar un poquito ahí buscando piso firme conceptualmente, es ahí donde empiezan a aparecer los problemas, ¿no es cierto? Bueno, en términos generales está acá, dice la concepción de la similaridad de la representación científica, ¿no es cierto? Afirma que un modelo científico representa su target o su sistema diana o su objetivo en virtud de ser similar con él, ¿no es cierto? O sea que la noción de representación científica está basada en la similaridad. Algo puede representar otra cosa porque es similar a esa otra cosa. Eso es lo que dice en general esto. Pero les voy adelantando desde ya que no hay mayores precisiones al respecto de qué quiere decir eh, similaridad. No hay una definición concreta, pero hay algunos acuerdos generales al respecto. Por ejemplo, lo que está marcado acá, ¿no es cierto? Se dice que dos cosas son similares cuando comparten propiedades, share properties, o cuando instancian las mismas propiedades, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver eso con un poco más de detalle. Bueno, muy bien, entonces, presentado así, es importante pensar ahora respecto de nuestro esquema general, que es este, ¿no es cierto? Es decir, las condiciones y de adecuación y los ítems a los cuales debe responder un enfoque, ¿no es cierto?, sobre la representación, en este caso la similaridad, ir viendo qué pasa con esta noción respecto de cada uno de estos puntos que están aquí. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que una noción de similaridad a la base de representación científica arrastra con la posibilidad de tener una demarcación de qué puede ser una representación y qué no, en realidad, ¿no es cierto? Por eso dice acá, the similarity view repudiates the demarcation problem, es decir, quienes apoyan este enfoque dicen que no hay un criterio de demarcación que separe entre lo que es una representación de lo que no lo es, ¿no es cierto? Pero esto sería una cuestión negativa para aquellos que quieren que haya una demarcación, ¿no? Pero para los que no les importa no pasa nada. ¿Qué pasa con surrogate reasoning? Bueno, lo que pasa es que la concepción de la similaridad tiene una buena solución para el tema del surrogate reasoning. Acuérdense que esto es el proponer hipótesis a partir del modelo y sobre el target system, ¿no? Recuerden que el target system es cualquier porción de los fenómenos que yo quiero representar, sea conocida o no, y la represento por medio del modelo, ¿no es cierto? Y lo que estamos analizando acá es sobre la base de qué voy a construir ese modelo, de qué noción de representación. Y en este caso sería la de la similaridad. Entonces, ahondando un poquito, acá dice que el surrogate reasoning se construye bien ahí porque yo lo puedo pensar, la similaridad, como propiedades compartidas, o puedo pensarlo, como dice acá, en función de las propiedades mismas, es decir, que los objetos instancian una misma propiedad, no sé, la de rojo, entonces yo voy a pensar en una manzana y en una famosa cabina telefónica de los ingleses en Londres, ¿no es cierto? Porque digo que esos dos son similares en función
del color rojo porque esos dos objetos instancian la propiedad, ¿no es cierto?, la misma propiedad. Entonces yo voy a decir que uno es similar al otro. Y el otro es compartir propiedades, ¿no es cierto?, en el sentido en el que el puente, por ejemplo, comparte las mismas propiedades de forma que la maqueta, ¿no es cierto? Entonces yo digo que son similares. Claro, cuando pienso la similaridad en función de estas dos, pensar el surrogate reason no es complicado, porque en realidad se trata de llevar las propiedades del modelo al target system, ¿no es cierto? Es decir, lo que yo puedo hipotéticamente deducir en el modelo lo llevo al target system sobre la base de que ambos comparten propiedades o de que ambos instancian las mismas propiedades. ¿Se dan cuenta? Es decir, no sería ningún problema para el target system, para surrogate reasoning. Dice, sin embargo, acudir a la similaridad en el contexto de la representación deja abierto si la similaridad puede realmente resolver el problema de el AR problem, ¿no es cierto? El problema de estilo o los otros estándares de accuracy. Por eso ahora lo que va a hacer es ir analizando cada uno de ellos para ver cómo lo resuelve o lo confronta. Muy bien, entonces, ¿qué pasa con el AR problem? ¿No es cierto? Primero vamos a tener en cuenta acá, es el punto 2 aquí, ¿no es cierto? Que hemos dejado de lado la noción de Scientific Representation Problem. ¿Por qué? Porque no hay demarcación. Y si no hay demarcación, entonces no hay representaciones científicas. Lo que hay son representaciones epistémicas, ¿no es cierto? Como ya lo hemos estudiado previamente. Entonces, teniendo este cuadro a la cabeza, vamos a ver cómo lo analiza acá. Es importante tener en cuenta que él hace como un análisis gradual y va mostrando cómo hay diferentes enfoques de la similaridad de acuerdo con los problemas que se van presentando. Y los problemas que se van presentando reenvían siempre a esto, a este cuadro que está aquí. Entonces, tengan ustedes presente que hay una definición 1 de similaridad, una definición 2, y la más concreta y contundente es la definición 3, que es donde se va a centrar finalmente. Entonces vamos a ver, hacer un repaso rápido ahora de las tres, teniendo en cuenta lo siguiente que les recomiendo hacer ustedes mismos, un cuadrito de este tipo. ¿Ven? Donde acá arriba están las condiciones de adecuación o los ítems que debe reunir, y acá para cada una van marcando si sí o si no, y como verán así en términos generales esta última es la que con mayor éxito logra reunirse afirmativamente con estos ítems que están acá arriba. Muy bien, entonces bueno, la definición más básica es que un modelo M representa su target si son similares. No da mayores especificaciones, pero siempre lo presenta como la idea de compartir propiedades o de instanciar las mismas propiedades, ¿no es cierto? Muy bien, la objeción más dura que hay contra esta primera definición es en torno a las propiedades lógicas a las cuales debe responder positivamente una noción de representación. Y la crítica acá es que esta noción está lejos de poder resolver eso. ¿A qué me refiero yo con propiedades lógicas? Bueno, este texto lo tomé del de Cassini que yo les di, lo pueden buscar ahí. Dice, el análisis más básico considera que la representación es una relación diádica, ¿no es cierto? Quiere decir, es una relación entre dos elementos, en este caso el modelo y el target, y que, bueno, le llama fuente o source, sería el modelo, y el objetivo, aquello hacia lo cual apunta el target, el modelo, perdón, que es el target, que no está fácil decir, ¿no? Cómo es que el modelo apunta a ese target y no a otro, ¿no? Eso es lo que se llama la direccionalidad, que está entre los 10 que debe reunir un enfoque. Y acá viene lo importante que tenemos que tener en cuenta, y es que esta relación tiene que ser irreflexiva, asimétrica e intransitiva. ¿No es cierto? Esto es lo que se espera
básicamente de una relación diádica de representación. ¿Qué significa cada una de estas? Bueno, lo vamos a ver ahora un poquito en detalle, pero siempre apuntando a la idea de que esta definición no cumple con eso, ¿no es cierto? Porque planteado así como está acá, la similaridad es simétrica y reflexiva, ¿no es cierto? Porque M representa T si son similares, pero como no hay mayor especificación respecto a la noción de similaridad, esta relación aquí puede ser simétrica, perdón, puede ser reflexiva, es decir, en el sentido de que M se puede representar a sí mismo. Y también puede ser simétrica, es decir, nada dice acá que si M es similar a T, no pueda yo decir que T también es similar a M, ¿no? Cuando en realidad, como les digo yo, esto no debería cumplirse, porque debería ser no reflexiva, sino irreflexiva, no debería ser simétrica, sino asimétrica e intransitiva. Veamos esto último en un pequeño dibujito que hice sobre... acá está. Bueno, es esto, para los que no están muy familiarizados con el lenguaje, de este lenguaje matemático lógico, ¿no es cierto? Yo digo que el modelo apunta a un target system o lo representa, y que debe ser irreflexiva en el sentido de que para que esto se dé de manera concreta, es una relación que tiene que ser irreflexiva, es decir, que el modelo no se puede representar a sí mismo, asimétrica en el sentido que es el modelo que representa el target y no de vuelta, e intransitiva, es decir, que si un modelo representa un target T y luego ese target T yo lo puedo considerar, ¿no es cierto?, como un modelo a su vez que representa otro P, eso no quiere decir que M represente a P. Estas son nociones básicas que tienen que estar a la base de la noción de representación. Bueno, esta noción de similaridad no las cumple, claramente. Bueno, esto último lo recoge acá, cuando dice entonces que el problema más significativo de esta primera definición es que sin ninguna restricción sobre lo que llamo similar, cualquier cosa puede ser considerada similar con cualquier otra. Y en ese sentido, todo representa a todo. Lo cual es un problema, ¿no es cierto? No tener mayor especificidad. Y una respuesta natural a esto es cargar sobre la noción de similaridad, cargar un poco más de determinación, de especificidad, de tal modo de no ser tan inclusivos acá, porque al final de cuentas, si todo puede ser una representación de todo, entonces no queda muy claro en definitiva qué es una representación. Entonces dice justamente que delinear un conjunto de aspectos relevantes o grados en los cuales M y T son similares, hacer esto es un modo de escapar a las indeterminaciones previas. Y esto llevaría a una segunda definición. Fíjense, un modelo M representa un target T, si solamente si ellos son similares en aspectos relevantes y en grados relevantes. ¿No es cierto? Esto significa que yo con anticipación puedo determinar cuáles son estos aspectos relevantes que voy a tener en cuenta y en base a lo cual yo voy a decir después que M representa T. Entonces ya no es una noción muy general, sino un poco más constreñida, digamos. De todas formas, sigue siendo demasiado inclusiva, como dice él aquí. In many cases, hay objetos que no se ajustan a esta definición y sin embargo uno es la representación del otro, ¿no? Respecto de esto último, hay una crítica muy interesante, ¿no es cierto? Que viene de Putnam y yo le llamo Churchill y la hormiga, ¿no es cierto? Que es la cuestión, es decir, lo que él quiere probar es que en aspectos relevantes puede haber dos cosas que son similares,
pero que sin embargo difícilmente se puede entender